El poder del miedo. Como tus miedos inconscientes controlan tu vida, el miedo es una emoción profundamente humana, una emoción universal que, a lo largo de la historia, ha sido esencial para la supervivencia. Es ese mecanismo de defensa que nos alerta ante el peligro, nos prepara para huir o enfrentarnos a situaciones que representan una amenaza. Pero, ¿qué sucede cuando el miedo no es evidente, cuando se encuentra en las sombras de nuestra mente, influenciando nuestras decisiones sin que tengamos claro por qué lo estamos sintiendo? Este es el poder del miedo inconsciente, esa fuerza silenciosa que puede estar controlando nuestra vida sin que lo sepamos. Vivimos en un mundo donde todo parece estar diseñado para apresurarnos, para hacernos correr de un lugar a otro, buscando éxito, validación, aceptación. En ese ajetreo, es fácil perder de vista lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. En el proceso de perseguir nuestros sueños, metas y objetivos, a menudo nos encontramos con obstáculos que no comprendemos del todo, como si estuviéramos siendo detenidos por algo invisible, algo que no podemos ver, pero que definitivamente sentimos. Es aquí donde el miedo inconsciente entra en juego, ese miedo que habita las profundidades de nuestra psique, esperando el momento adecuado para influir en nuestro comportamiento. La naturaleza del miedo inconsciente es compleja, a menudo se origina en experiencias tempranas de la vida, aquellas que formaron nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. En muchos casos, estos miedos son respuestas aprendidas a lo largo del tiempo, respuestas que nos protegen de experiencias dolorosas o traumáticas que hemos experimentado en el pasado, aunque no siempre recordemos esos momentos. Los recuerdos del miedo se almacenan en lo más profundo de nuestra mente, en el inconsciente, donde siguen operando de manera silenciosa, activándose cuando nos enfrentamos a situaciones que, en su interior, parecen amenazantes. Es importante destacar que estos miedos no son necesariamente algo negativo en su origen. Como seres humanos, nuestro cerebro está diseñado para protegernos, para mantenernos a salvo de amenazas reales. El problema surge cuando el miedo se activa en situaciones que no son peligrosas en absoluto, cuando nuestra mente interpreta erróneamente una situación como amenazante cuando en realidad no lo es. Ahí es cuando el miedo comienza a jugar un papel limitante en nuestras vidas, nos impide tomar riesgos, nos hace dudar de nosotros mismos y de nuestras capacidades, y nos mantiene atrapados en patrones de comportamiento que no nos permiten avanzar. Los miedos inconscientes son como sombras que se proyectan sobre nuestra vida, afectando nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra salud mental e incluso nuestro bienestar físico. Si alguna vez te has sentido incapaz de avanzar en tu vida personal o profesional, como si hubiera algo invisible que te frenara, es posible que estés siendo controlado por estos miedos inconscientes. Es fundamental aprender a reconocerlos, a comprender su origen y, lo más importante, a superarlos. Solo entonces podremos liberarnos de su poder y vivir una vida más plena y auténtica. El miedo inconsciente puede presentarse de muchas formas diferentes, pero uno de los aspectos más complejos de este tipo de miedo es que no siempre somos conscientes de él. A menudo, este miedo se disfraza de otras emociones o comportamientos, como la procrastinación, la ansiedad, la evitación o incluso la autocrítica excesiva. Muchas veces, no sabemos que estamos siendo influenciados por el miedo hasta que nos detenemos a reflexionar sobre nuestras reacciones y nuestras decisiones. Por ejemplo, si constantemente evitas situaciones que sabes que son importantes para ti, como hablar en público o presentar una idea en una reunión de trabajo, es posible que estés siendo guiado por el miedo al rechazo o al fracaso, miedos que pueden estar profundamente arraigados en tu inconsciente. A lo largo de la vida, todos enfrentamos distintos tipos de miedos inconscientes, algunos más evidentes que otros, pero todos tienen el potencial de controlar nuestra vida si no aprendemos a identificarlos y enfrentarlos. Uno de los miedos más comunes que muchas personas experimentan es el miedo al fracaso. Este miedo se presenta de diversas formas, desde la preocupación constante por no cumplir con las expectativas de los demás, hasta la incapacidad de tomar decisiones importantes debido al temor de equivocarse. El miedo al fracaso puede ser debilitante, ya que nos hace evitar situaciones en las que existe la posibilidad de no tener éxito, lo que a su vez nos impide crecer, aprender y desarrollarnos como personas. Este miedo suele estar relacionado con la autopercepción, con nuestra idea de quiénes somos y con nuestra necesidad de ser aceptados y validados por los demás. Si has crecido en un entorno donde el éxito se valoraba más que el esfuerzo o la perseverancia,
Es posible que hayas internalizado el miedo al fracaso de manera inconsciente, lo que afecta la forma en que enfrentas nuevos desafíos. Otro miedo común es el miedo al rechazo. Este es un miedo que está profundamente relacionado con nuestra necesidad de pertenencia, de ser aceptados por los demás. Los seres humanos somos criaturas sociales y el rechazo de otros puede desencadenar una serie de emociones dolorosas, desde la vergüenza hasta la tristeza profunda. Este miedo puede afectar nuestras relaciones personales y profesionales, haciéndonos evitar situaciones sociales o evitar tomar la iniciativa en proyectos o decisiones importantes. Muchas veces, las personas que temen al rechazo tienen dificultades para ser auténticas y expresar lo que realmente sienten, ya que temen que su vulnerabilidad sea rechazada. Este miedo puede llevarnos a esconder nuestras verdaderas emociones y deseos, por miedo a no ser aceptados tal como somos. El miedo al cambio es otro de los miedos más comunes que se encuentra en el inconsciente de muchas personas. El cambio, por naturaleza, genera incertidumbre y la incertidumbre puede ser aterradora. Nos gusta sentirnos seguros, estables, en control de nuestras vidas, pero el cambio pone todo esto en cuestión. Este miedo al cambio puede ser particularmente poderoso cuando se trata de tomar decisiones importantes que podrían alterar nuestra vida de manera significativa, como cambiar de carrera, mudarnos a un nuevo lugar o incluso terminar una relación que ya no nos beneficia. Aunque el cambio puede ser una oportunidad para crecer y mejorar, el miedo a lo desconocido nos hace resistirnos a él, aferrándonos a lo que conocemos, aunque no nos haga felices. Además de estos miedos comunes, existen otros que pueden ser igualmente poderosos, como el miedo a la vulnerabilidad, el miedo a la intimidad o el miedo a perder el control. Estos miedos están profundamente arraigados en experiencias pasadas que hemos vivido, en las creencias que hemos adquirido a lo largo del tiempo y en las percepciones que tenemos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. La clave para superar estos miedos es aprender a reconocerlos, entender de dónde provienen y, finalmente, enfrentarlos de manera gradual y sistemática. La superación del miedo inconsciente no es algo que se logre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y una voluntad firme de querer cambiar. El primer paso es tomar conciencia de nuestros miedos. Esto implica ser honestos con nosotros mismos y reconocer que estamos siendo controlados por estos miedos. Muchas veces, las personas evitan enfrentar sus miedos porque les resulta más fácil vivir con ellos que enfrentarlos. Sin embargo, al hacerlo, estamos permitiendo que el miedo continúe controlando nuestra vida, limitando nuestro potencial y nuestra capacidad para ser felices. Una vez que hemos tomado conciencia de nuestros miedos, es importante comenzar a trabajar en ellos. Una de las estrategias más efectivas para superar el miedo inconsciente es la exposición gradual. Esto implica enfrentar nuestros miedos de manera progresiva, comenzando con situaciones que nos generen un miedo menor y avanzando poco a poco hacia aquellas que nos generen un mayor temor. Por ejemplo, si tienes miedo de hablar en público, puedes comenzar practicando frente a un espejo o grabándote a ti mismo mientras hablas. Luego, puedes practicar frente a un amigo cercano, y poco a poco, te irás sintiendo más cómodo en situaciones más grandes, hasta que puedas hablar ante una audiencia sin sentir tanto miedo. Otro enfoque útil es la reestructuración cognitiva, que consiste en cambiar la forma en que pensamos sobre nuestras experiencias y nuestras emociones. Si tienes miedo al fracaso, por ejemplo, puedes trabajar en cambiar tu perspectiva, entendiendo que el fracaso no es un enemigo, sino una oportunidad para aprender y crecer. Al cambiar la forma en que interpretamos las situaciones, podemos disminuir el poder que el miedo tiene sobre nosotros. La visualización positiva es otra herramienta poderosa para superar el miedo inconsciente. Esto implica imaginarte a ti mismo enfrentando una situación temida con éxito. La visualización positiva ayuda a reprogramar la mente, reduciendo la ansiedad y aumentando la confianza en uno mismo. Es fundamental también rodearse de personas que te apoyen, que te animen a enfrentar tus miedos y que te ayuden a mantenerte en el camino cuando las cosas se pongan difíciles. El miedo inconsciente puede hacernos sentir solos, pero recordar que no estamos solos en nuestras luchas es clave para superarlo. Superar el miedo inconsciente no significa eliminarlo por completo, sino aprender a manejarlo, a reconocerlo cuando aparece y a no dejar que nos controle. Todos enfrentamos miedos en nuestra vida, pero no tenemos que dejar que esos miedos nos definan. Al tomar el control de nuestros miedos,
podemos vivir una vida más plena, auténtica y libre. A medida que continuamos explorando el impacto del miedo inconsciente en nuestras vidas, es esencial profundizar en cómo estas fuerzas invisibles se entrelazan con nuestra historia personal, nuestra identidad y nuestras relaciones con los demás. Los miedos inconscientes no solo se manifiestan en situaciones aisladas, sino que están entrelazados con la forma en que vemos el mundo y cómo respondemos a las experiencias que nos plantea la vida. En el primer segmento, comenzamos a entender cómo los miedos se originan, cómo afectan nuestras decisiones y cómo podemos empezar a enfrentarlos. En esta segunda parte, vamos a explorar más a fondo los mecanismos a través de los cuales el miedo inconsciente toma forma, cómo estas dinámicas se vinculan con las creencias limitantes que tenemos sobre nosotros mismos y cómo podemos liberarnos de ellas para llevar una vida más plena. La formación del miedo inconsciente y cómo se enraiza en nuestra psique. Para comprender cómo el miedo inconsciente controla nuestras vidas, es crucial entender cómo se forma en primer lugar. Los miedos más profundos no surgen de la nada, sino que se desarrollan como respuestas aprendidas a lo largo de nuestra vida. Los primeros años de nuestra existencia son fundamentales para la formación de nuestras creencias y patrones emocionales. Desde que somos niños, comenzamos a construir un mapa interno del mundo basado en nuestras experiencias. Si estas experiencias incluyen situaciones de dolor, rechazo o fracaso, nuestra mente inconsciente crea vínculos automáticos entre esas situaciones y una sensación de amenaza o peligro. Por ejemplo, si un niño experimenta un rechazo social repetido o situaciones en las que se siente ridiculizado, su mente inconsciente asociará esas experiencias con una amenaza. A medida que crece, este miedo al rechazo puede manifestarse de diferentes maneras, como la evitación de situaciones sociales o la preocupación excesiva por lo que los demás piensan de él. Este miedo puede estar tan arraigado en su psique que, incluso cuando la amenaza de rechazo no es real, su mente reacciona como si lo fuera, impidiéndole actuar o relacionarse con los demás de manera auténtica. Estos miedos, aunque formados en el pasado, siguen siendo relevantes en el presente, porque la mente inconsciente no distingue entre lo que ocurrió en el pasado y lo que está ocurriendo en el presente. Lo que importa es la percepción del peligro, que puede estar distorsionada y desproporcionada. La mente inconsciente es como un archivador gigante que almacena todas nuestras experiencias, pero sin contexto ni interpretación, solo almacenando emociones y respuestas automáticas a ciertos estímulos. De hecho, lo que muchas veces consideramos reacciones irracionales o miedos inexplicables son en realidad respuestas automáticas de nuestro cerebro que se activan debido a estos recuerdos y asociaciones. Por ejemplo, si te sientes abrumado por la ansiedad antes de hablar en público, puede que no estés recordando una experiencia pasada de fracaso, pero tu cerebro está evocando esa memoria guardada y asociándola con la situación actual. El miedo no es el problema en sí, el problema es la percepción distorsionada que tenemos de la amenaza, el miedo inconsciente y las creencias limitantes. Una vez que los miedos se instalan en el inconsciente, crean lo que se conocen como creencias limitantes. Estas son ideas profundamente arraigadas sobre uno mismo, el mundo o los demás que nos impiden actuar de manera efectiva. Las creencias limitantes se desarrollan a partir de experiencias dolorosas o de mensajes que recibimos en nuestra infancia, como la crítica constante o la falta de apoyo emocional. Por ejemplo, un niño que crece con la creencia de que nunca será lo suficientemente bueno puede desarrollar la creencia limitante de que no merece el éxito, el amor o la aceptación. Estas creencias son como filtros a través de los cuales percibimos el mundo. Si creemos que no somos lo suficientemente buenos, nuestras decisiones y acciones se ven influenciadas por esa creencia, incluso si no somos conscientes de ella. Este tipo de creencias limitantes pueden manifestarse en diversas áreas de la vida, como el trabajo, las relaciones y la salud mental. En el contexto de las relaciones, por ejemplo, una persona que tiene la creencia limitante de que no es digna de ser amada puede sabotear sus relaciones antes de que se desarrollen plenamente, evitando la intimidad o el compromiso por miedo al rechazo. El proceso de liberación de estas creencias limitantes comienza con la identificación y cuestionamiento de las mismas. Al enfrentar y desafiar las creencias que nos limitan, podemos comenzar a cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y nuestras posibilidades en la vida. El simple hecho de darnos cuenta de que estas creencias no son verdades absolutas nos da la oportunidad de elegir pensar y actuar de manera diferente.
Este proceso de cambio de creencias es esencial para superar los miedos inconscientes, ya que nos permite reescribir la narrativa que tenemos sobre nosotros mismos, el miedo inconsciente en las relaciones. Saboteando el amor y la conexión, el miedo inconsciente también juega un papel crucial en nuestras relaciones interpersonales. Los miedos más profundos pueden sabotear nuestra capacidad para conectarnos de manera auténtica con los demás, ya sea en relaciones de pareja, familiares o amistosas. Muchas personas, debido a sus miedos inconscientes, experimentan patrones repetitivos de conflicto o desconexión emocional en sus relaciones. Este es un patrón que se alimenta del miedo al rechazo, la inseguridad o el temor a ser vulnerable. En las relaciones románticas, por ejemplo, el miedo a la vulnerabilidad es uno de los principales obstáculos que impide que las personas se abran completamente a sus parejas. El miedo a ser herido emocionalmente puede llevar a alguien a crear barreras, evitando compartir pensamientos y sentimientos profundos. La falta de comunicación y la desconexión emocional que a menudo resultan de este miedo pueden llevar a la relación al fracaso, incluso cuando ambas personas se cuidan profundamente la una a la otra. El miedo al abandono es otro de los miedos inconscientes más comunes en las relaciones. Las personas que han experimentado el abandono o el rechazo en el pasado pueden desarrollar una ansiedad constante en sus relaciones, temiendo que su pareja las deje o las rechace. Este miedo puede manifestarse de manera más sutil, como la necesidad constante de validación o la ansiedad por la separación. El problema con este tipo de miedo es que, cuanto más lo tememos, más probable es que actúe como una profecía autocumplida, empujando a las personas a comportarse de manera que efectivamente creen que perderán a la persona que aman. Estas dinámicas se perpetúan debido a las creencias limitantes que se desarrollan en torno a la autovalía y la seguridad en las relaciones. Romper este ciclo comienza con el autoconocimiento y la aceptación de las propias vulnerabilidades. La autoaceptación es fundamental para poder establecer relaciones saludables, porque solo cuando nos sentimos cómodos con nosotros mismos podemos permitirnos ser auténticos y vulnerables con los demás. Solo entonces podemos liberar nuestras relaciones del miedo y dar paso a la verdadera conexión. Cómo superar los miedos inconscientes y vivir una vida auténtica. El camino hacia la superación del miedo inconsciente comienza con la toma de conciencia. Como mencionamos anteriormente, el primer paso para superar cualquier miedo es identificarlo. Sin embargo, el reconocimiento del miedo no es suficiente por sí solo. Es necesario tomar acciones concretas para liberarnos de su control. Aquí exploramos algunas de las formas más efectivas de superar los miedos inconscientes y recuperar el control de nuestra vida. Practicar la exposición gradual al miedo. Una de las formas más efectivas de superar el miedo es enfrentarlo de manera gradual. En lugar de evitar lo que nos asusta, podemos empezar a exponernos lentamente a esas situaciones que generan miedo. Esto permite que nuestra mente se desensibilice al miedo, reduciendo la intensidad de la respuesta emocional con el tiempo. En el caso del miedo a hablar en público, por ejemplo, podríamos comenzar hablando frente a un espejo, luego en grupos pequeños, hasta llegar a presentarnos ante una audiencia más grande. Con cada paso, la ansiedad disminuirá, y nuestro sentido de competencia y confianza aumentará. Cambiar el enfoque mental. La reprogramación mental es otra herramienta poderosa para superar el miedo. Esto implica cambiar la forma en que pensamos acerca de la amenaza que percibimos. En lugar de ver el fracaso como algo terrible, podemos comenzar a verlo como una oportunidad para aprender y mejorar. La visualización positiva también puede ser útil en este proceso. Imaginarnos con éxito enfrentando situaciones temidas nos ayuda a reducir la ansiedad y aumentar nuestra confianza. Aceptar la vulnerabilidad y la imperfección. Uno de los aspectos más importantes para superar el miedo inconsciente es aceptar nuestra vulnerabilidad y nuestras imperfecciones. La perfección no existe, y el miedo a no ser lo suficientemente buenos o a ser rechazados se disuelve cuando nos permitimos ser auténticos. Al aprender a ser vulnerables, a mostrarnos tal como somos, liberamos el miedo que nos mantiene atrapados en comportamientos defensivos. Esto no solo nos permite vivir más auténticamente, sino que también mejora nuestras relaciones y nuestra salud mental. Buscar apoyo y orientación profesional. En muchos casos, los miedos inconscientes están profundamente arraigados y requieren la ayuda de un profesional para ser superados. La terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia y la PNL son herramientas poderosas que pueden ayudarnos a identificar,
comprender y reprogramar los miedos que nos limitan. Un terapeuta o consejero puede ser un gran aliado en el proceso de liberación, brindándonos las herramientas necesarias para enfrentar y superar estos miedos de manera efectiva.